Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia va a recorrer o va a comenzar una serie de todos los presidentes de Cuba republicana, inclusive los que han sido dictadores y no han sido electos. Estamos intentando revisar los errores de la República porque sabemos que la República de Cuba debe entrar con cierta rapidez en un periodo de reconstrucción, de revisión, de democratización. Y entonces, bueno, revisar los errores pasados y las virtudes. Y para esta revisión, para este recorrido, hemos utilizado a uno de los mejores, el profesor Félix Cruz Álvarez, que lo tenemos en Cuba y su historia una vez más. Bienvenido, profesor. Bueno, yo igualmente encantado de estar aquí como de costumbre. Sí, hoy, en algo tan necesario como ilustrar. Sí, hoy vamos a revisar la presidencia de don Tomás Estrada Palma. El hombre del gran amigo de Martí, el civilista, el profesor, era educador. Ahí tienen ustedes en pantalla la foto de don Tomás Estrada Palma. Un hombre que, bueno, fue el primer presidente de Cuba en unas elecciones contra Bartolomé Mazó, el general Bartolomé Mazó, una gloria entre los mambises. Sí. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el presidente, don Tomás Estrada Palma, profesor. Bueno, vamos primero a dar rápidamente una visión del personaje. Don Tomás Estrada Palma era bayamés, o sea, oriental de Cuba. Individuo civilista, no participó en la guerra de independencia, pero no en el aspecto militar, sino que fue de ese grupo de personas, el abogado, de personas civiles que integraron lo que vino a ser el gobierno de la República de Cuba en armas, o sea, desde la Constitución de Guaymaro y después las otras constituciones, Jimaguayula, Yaya, etcétera. Cuba en armas, los mambises peleaban en el campo, había un ejército libertador, pero había un gobierno de la República en armas, cuyo primer presidente fue Carlos Manuel de Céspedes, después fue Juan Bautista Espotorno y así sucesivamente. Estrada Palma fue el último presidente de la República en armas que fue capturado por las tropas españolas meses antes de que se firmara la paz del Sajón. Sí, lo cae preso. Y fue enviado a los presidios en España. Como ya pasó poco tiempo, terminada la guerra, sale al destierro, se establece en el estado de New York y no ejerce la abogacía. Era pedagogo también y creó la escuela de Foley Valley Forge, una escuela secundaria que tuvo mucho prestigio, pero desde allí se integró a la causa revolucionaria y ayudó a preparar la guerra. A través de su relación con Martí. De Martí no, al punto que Martí, cuando ya Martí parte para la lucha en Cuba, a quien deja como responsable, presidente, director del Partido Revolucionario Cubano, es a Tomás Estrada Palma, que era el tesorero del partido, hombre de un escrúpulo total, de una honestidad a prueba de todo, pero también de ideas liberales, y fue parte en las dos guerras de lo que vino a ser el gobierno civil. Entonces, desde los cubanos exiliados en Nueva York, que estaba Gonzalo de Quesada, que era el secretario de Martí, y todo ello, él era el presidente de la República en armas y también era el que controlaba los partidos y los recursos que se recibían. De ahí vino su amistad con el señor Luis Esteves Romero, un millonario cubano que después fue vicepresidente con él, casado con la señora Marta Abreu Villaclareña. Esa pareja, durante la guerra de independencia, estaban exiliados en París y entre los dos enviaron miles y miles, si no millones de pesos a la causa. Para la causa, y aparte, y después de la independencia, ese matrimonio invirtió y dio
millones de pesos para la reconstrucción física, sobre todo de Santa Clara, que era su ciudad natal, el famoso Teatro Marta Abreu, acueductos, carreteras, caminos, en fin. Pues bien, Estrada Palma tenía esa relación, hombre de ideas, no era un político en el sentido, era un pedagogo. Era un educador, un pedagogo. Pero amaba a Cuba entrañablemente, participó en las dos guerras, una de las de los 10 años, pagó con cárcel, y en la segunda fue el presidente del organismo organizador de la guerra de independencia. No, además, Estrada Palma es el organizador de como 50 invasiones que se hacen llevando armas a... Ese era lo que pudiéramos llamar el elemento de soporte militar y económico de la independencia, de la guerra. En todas las guerras lo tienen. Grupos y él dirigía aquello de una manera impecable. Ahora llega la guerra hispanoamericana, que la tratamos en el programa anterior, hace varias semanas, y obviamente se produce la Constitución del 1 y las primeras elecciones democráticas en Cuba. Háblanos un poco de esa etapa, porque ahí es donde se elige a Estrada Palma como presidente. El general Gould, que era el último interventor, fue el interventor, designó ya, se preparó todo el camino basado en la Constitución aprobada por los cubanos, la Constitución de 1901, que se hicieran elecciones parciales en el 31 de diciembre de 1901 para elegir Cámara de Representantes, gobernadores, consejeros provinciales, y después viene concejales y alcaldes. La elección del 2. El día 24 de febrero, exactamente, de 1902, elegir presidente y vice, senadores de la República y en los compromisarios electorales. Se produce la elección. Muy parecido al esquema de Estados Unidos. En la Constitución de aquí hubo dos candidatos básicos. El liberal, que era el general Bartolomé Mazó, y Estrada Palma, que venía a representar el partido moderado, que fue el que él fundó después, que reunía a los elementos conservadores, y tuvo el apoyo de Máximo Gómez y de la intervención. Eso es importante porque Estrada Palma, profesor, no quería postularse. No, porque no era un político. Estrada Palma no era un político, pero las circunstancias lo llevaron. Entonces, al verse que no tenía el respaldo político de Máximo Gómez, Mazó recibió en su casa cuando llegó del exilio a Estrada Palma y lo apoyó después abiertamente. O sea, no fue un hombre que abrigó rencores. De hecho, cuando se produce la elección, Estrada Palma es electo, francamente, como candidato. Sí, Estrada Palma tenía una cosa a su favor, que estaba a favor de la enmienda Platt. Y Mazó la negaba. Y Bartolomé Mazó estaba en contra. Bueno, de hecho, en la constituyente, nada más que 8 constituyentistas votaron contra la enmienda Platt. Los demás la aprobaron. Sí. Entre ellos, Estrada Palma. Entonces viene la elección, Estrada Palma es electo, pero ¿qué pasa? Estrada Palma es conservador, pero como las elecciones no eran, el presidente no se elegía por voto directo, como después sería con la Constitución del 40, sino como aquí, por voto del colegio electoral. El colegio electoral estaba compuesto en su mayoría por individuos liberales. Entonces, esos individuos escogieron a Estrada Palma. Cuando se hacen las elecciones senatoriales, que en aquel momento eran nada más 2 senadores por provincia, o sea, nada más que 12 en total, la mayoría senatorial era liberal. Por ejemplo, electo presidente del Senado, un liberal, el doctor Martín Morúa Delgado, un afrocubano, uno de los mejores novelistas cubanos del siglo XIX y abogado eminente, hombre de la raza negra. Es electo Alfredo Sayas Alfonso, una eminencia intelectual, abogado también, que estuvo preso en Chafarinas, en África. Su hermano o sea, Juan que Bruno, el Senado, cuando se elige Estrada Palma, viene a ser un Senado liberal. Liberal, y nada menos que Salvador Cisneros Betancourt, que está Manuel Sanguilí, o sea, gente de la independencia. Entonces Estrada Palma crea un gabinete conservador. ¿Quiénes eran los que estaban? Casi todos eran antiguos autonomistas
que se pasaron a servir a la República honestamente. Claro. Montoro, Govín, toda aquella gente. Y todo fue perfecto. Luego, ahora, entrando ya en materia, Estrada Palma comenzó muy bien. Sí. Fue un hombre honesto, se preocupó por el desarrollo de la educación y la cultura. Él era un pedagogo. Bueno, el 25% del presupuesto era para educación. Para educación. Y aparte, se ocupó mucho por sus buenas relaciones con los empresarios norteamericanos que él tenía y lo que pudo reunir, el apoyo que tuvo durante los 4 años de la intervención en crear caminos vecinales, reconstruir las vías férreas, conseguir las inversiones de capital, sobre todo norteamericano, y de antiguos españoles que quisieron volver a invertir. Y se preocupó mucho por la alimentación del pueblo, porque es el que hace la inversión del 1.000.000 de cabezas de ganado. Todo, no trajo para reconstruir la industria ganadera destruida cuando la guerra. Construyó también el tren de Santiago a Habana. Todo esa parte, lo que es la infraestructura y la economía, el primer desarrollo positivo lo facilitó él como presidente. Y luego fue el primero que firmó el empréstito de 35 millones porque se había acordado en la constituyente una retribución, no un sueldo, no una pensión, una retribución a los que quedaron sobrevivientes de la guerra de independencia, que en su mayoría eran gente muy pobre, campesinos, muchos de ellos, que no tenían, se quedaron sin nada, en un país destrozado. Y entonces se les dio como esa retribución y se utilizó para ello el empréstito. Además, de Estrada Palma, profesor, negocia con mucha inteligencia la enmienda PLA. Porque la enmienda PLA, inclusive el negocio a Isla de Pino, y que estaba fuera de la adhirieron al mapa de la caballería cubana, que después el presidente Saya, en el año 24, firmaría el tratado Jay Quesada, que definitivamente pasó al territorio cubano. Y además también negoció las bases militares, que eran también 5 las carboneras. A la enmienda PLA, y se quedó en una. En Guantánamo, no, porque pensaban poner 3 o 4. Honda, él negoció y dejaron al fin una, que es la que está todavía. Ahí eran las carboneras, eran los barcos que usaban carbón, los barcos de guerra usaban carbón. O sea, que fue un negocio, una presidencia constructiva. Positiva. Él era un hombre afable. Desgraciadamente, y ahora vamos a ver. Sí, vamos a hablar de los errores. La sombra. Era un hombre que hay una palabra que a veces hace daño, que es lo que se llama adulación y amiguismo mal intencionado. Alrededor de Estrada Palma surgieron núcleos políticos con ambiciones personales. Admiraban el Congreso no como vehículo de servicio público, sino como vehículo de beneficio personal. Vamos a hacer una pausa, que estamos a la mitad del programa, profesor. Para los que han sintonizado tarde, estamos iniciando una serie de los presidentes de la República de Cuba, y también hemos recibido una solicitud de la Fundación Félix Varela, va a aparecer ahí en pantalla, para los que se interesen por el concurso literario de la Fundación Félix Varela en el 2026. El concurso literario va a ser sobre la vida y obra del venerable padre Félix Varela. Los que estén interesados, los que tengan un hijo adolescente, un hijo estudioso, un familiar que le guste escribir, que le guste investigar, pues nada, ahí tienen la página para toda la información, ecosdevarela.org. Ahí van a tener todas las bases del concurso literario. Les pedimos a todos que tengan esa vocación de escribir, que se acerquen a la figura de Félix Varela a través de este concurso literario. Y regresamos al programa sobre la presidencia de Estrada Palma. Estábamos revisando con el profesor Cruz Álvarez, estábamos revisando las obras positivas de Estrada Palma como presidente. Ahí podemos poner la foto de Estrada Palma, ya sacar el letrero del concurso literario. Es interesante, cuando uno revisa
todas esas obras de las carreteras, el dinero, inclusive de Estrada Palma, cuando se retira de la presidencia, deja una presidencia con un superávit. No, y por ejemplo, una cosa muy importante de él, aumentó el número de las escuelas públicas, de los institutos de segunda enseñanza, y aumentó los presupuestos y la preparación de programas, nada menos que lo puso en manos de Enrique José Varona, sí, de la universidad. Convirtió la universidad de un centro que atrasado todavía en una universidad de primer orden. Era una universidad de primer orden que ya fue respetada no solo en Cuba, sino eso se debe a él. No, a él se deben muchísimas cosas que las estamos Inclusive revisando. influyó con Varona a la hora, Sí, que eso lo explica muy bien, por ejemplo, Portel Vilá, a la hora de crear los claustros universitarios. Allí no pudo entrar cualquiera. Él le pidió a Varona, busca los selectos. claro. ¿Quiénes entraron a la universidad? Lendián, Ferrara, González Lanuza. Que es como debe ser, profesor. Entraron González Lanuza, Lendián. Imagínate tú, eso era el claustro. Eran eminencias. Antonio Sánchez de Bustamante, toda esa gente entró, García Colli, entraron, no solo eran políticos, ocupaban senadurías, actas de representantes. Ahora hay una cosa curiosa, ¿no? La violencia vuelve a aparecer Sí. en el negocio, en A el eso gobierno i- de Estrada Palma. A eso íbamos. Y a eso hay que darle un tratamiento, porque por ahí, en cierto sentido, por ahí Estrada Palma no actúa como debió haber actuado. Es todo ese proceso que pudiéramos llamar no de desfiguración de su carácter, sino reblandecimiento, tal vez una apreciación de que él tenía cierta superioridad moral sobre los demás. Eso lo estudia muy bien Herminio Portel Vilá y lo estudian Santoveni y Shelton en sus obras. Sí. Como de un hombre que era sencillo, poco a poco la alabanza, las proposiciones aceptadas sin discutir, llegaron a hacerle creer, y no va a ser el único que cayó en años después. En esa tentación. Que por cierto, hay una cosa que hay que decir. Bartolomé Mazó, cuando lo recibe en su casa, que Estrada Palma llega a hacer el recorrido presidencial, Bartolomé Mazó se lo dice. No, Cuídate. Hay más. El general José Miguel Gómez, que sería después el segundo presidente de la República, después de la segunda intervención, le dijo, si yo me enfrenté, cuando se produjo el llamado Gabinete de Combate para la reelección de Estrada Palma, que empezó un hecho de represión, José Miguel Gómez le dijo, si yo me enfrenté al poderío de España, me enfrento al poderío de Tomás Estrada Palma. Claro. Y dirigió la revolución de 1906. Pero entonces Estrada Palma se dejó, no pudiéramos decir, se cegó y cayó en más esa adulación que crea como una especie de cápsula que no le permite al gobernante ver la realidad. Sí. Un hombre que podía haberse reelecto cómodamente. ¿Y por qué usted cree que no se reelige? Si tenía por la Constitución. No, la podía... Constitución era legal, en Cuba no, por razón de que había ambiciones políticas detrás. Ambiciones. El problema no es ya el hecho de la reelección, el método para conseguirlo. Por ejemplo, apareció por primera vez en Cuba Martín Morúa Delgado, presidente del Senado, el senador negro, presidente eminente, un abogado, Sí. secuestrado por los moderados de Estrada Palma en Guanabacoa, secuestrado. No, y después, La muerte de Enrique asesinato Villuenda, de representante liberal por la villa, y el asesinado. asesinato de Banderas. Después la muerte del general de la Guerra Grande, el mayor general Quintín Bandera. Y todo porque se desmandó de un hombre pacífico. Estrada Palma no supo controlar la violencia política que se desataba. Cuando esa violencia ya llega a la insurrección, Pino Guerra, los generales, Pino Guerra acá en Pinal del Río, José Miguel Gómez en las villas, o sea, su gente, la gente de la independencia, muy pocos son los que lo apoyan. Menocal mismo lo advierte, el general Menocal le dice no, pero él se ciega
y no tiene fuerza para poder controlar a esos elementos civiles que propiciaban la represión policíaca y de represión, que no había necesidad de hacerla. Luego entonces, cuando llegan las elecciones, José Miguel Gómez se retira como candidato de oposición porque sabía que le iba la vida si seguía, o sea, hubo miedo. Claro. ¿Qué hicieron? Se fueron al campo de la guerra. ¿Y por qué se desencadena la guerra de agosto? Por un poco... Por el problema electoral, la violación de las leyes electorales. O sea, Estrada Palma no es que lo permitiera, se vio como sorprendido, impotente, no supo controlar aquello. ¿Cuál fue el remedio que se le ocurrió? Alfredo Sayas le dijo, no lo hagas, resuélvelo tú aquí. No quiso. Le pidió al presidente Teddy Roosevelt que Roosevelt mandó a Taft, que era el secretario de la guerra. Pero Roosevelt se lo dijo. Sí, Roosevelt no pidas la quería. Intervención. Tú eres quien tiene que resolverlo, te apoyamos. Estrada Palma no quiso. Llegó un momento, Estrada Palma no quería gobernar. Méndez Capote renuncia a la vicepresidencia, la nación queda céfala. Sí. Murió Delgado, el presidente del Senado, es prácticamente un prisionero del Partido Conservador. Entonces, mandan a Taft, secretario de guerra. Taft le informa al presidente Rubio, ahí no hay remedio. Me entrevisto con el presidente Palma y me dice, manda un crucero y un acorazado frente al Morro, yo no puedo esto, no quiero ser más presidente, renuncio. Y le mandó la renuncia nada menos que a Teddy Roosevelt, que en principio no se la aceptó. Le mandó a decir con Taft que después Taft sería el presidente que haría la segunda. Sí, él le manda a Estrada Palma, no me pidas la intervención. No querían, los americanos no querían, pero viendo que no había aquello, el país ya empezó grave, lo que se había adelantado, empezaron las quemas de los cañaverales, la destrucción de la agricultura, el problema, la destrucción de las vías de comunicación. Los asesinatos, Villuenda. El asesinato político. Sí, porque está Villuenda y lo de Villuenda porque es el más conocido. Quintín Bandera. Después. Pero los horrores que se hicieron en el campo, sobre todo en aquella época que había pocas comunicaciones, lo que pasaba en las provincias de adentro, Camagüey, en los campos en Oriente. O sea, que un gobierno, profesor, que había sido ejemplar. Brillante. En sus obras educativas, en su presupuesto educativo, en preocuparse de las líneas de ferrocarril, de escuelas, el presupuesto de educación. Se perdió por la cortesanía, por las adulonerías. Fíjese que en el año 1904, Varona, que era conservador, que después fue vicepresidente conservador con Menocal, el gran filósofo no de Cuba, de América, secretario de Educación, escribió un artículo, y Varona era un ensayista y un articulista formidable, que es famoso, que debía ser lección. Fue entonces y debía hacerlo, ese documento, ese artículo, que se llama Carta a Plutarco, creador de grandes hombres, debía ser lectura obligada en las escuelas futuras de Cuba. Ese artículo del año 1904, Varona lo escribe, en el fondo es una advertencia a Estrada Palma, al cual él ve que está cayendo en eso de que se ha creado, que se cree un gran hombre. Cuando Varona pone, aquí hay los que se creen que son el ombligo del mundo, somos lo más grande. Nuestra guerra no fue guerra, fue epopeya. Nuestra política es el Senado romano. Sí. Nosotros somos los salvadores de la patria. Y los demás no. Los demás gente mediocre. Sí. Y dice Varona, no. Lo que hace falta es que aquí haya hombres mediocres, no de carácter, sino de intenciones negativas y que estén dispuestos a trabajar sin retribución por servir a la República. Aquí nos sobran, dice aquí, sobran grandes hombres, los hay, pero hay muchos que no lo son y se cree que lo son. Dice, y ese es el gran... Eso es del año 4. Y eso fue lo que provocó la violencia de la guerra de agosto. Y hay que pensar una cosa, muchos de esos que fueron a la guerra llamada la guerrita de agosto duró poco, porque vino la intervención americana. Si no se hubieran matado unos a otros. Ahora hay una cosa que hay que decir, profesor, porque ya nos queda menos tiempo de programa. Cuando triunfa la revolución en el año 59, que todo el mundo soñó con una democracia positiva y perfecta, y vino la traición del comunismo. Una de las primeras cosas que hace el comunismo es irrespetar
a los gobiernos las cosas buenas que hicieron los gobiernos. Por ejemplo, la estatua de Estrada Palma en la Avenida de los Presidentes. No, en el Parque Cárdenas la arrancaron. Y la de Santiago de Cuba también. Entonces se acabó la historia. La historia de Cuba para ellos no existía. Y eso no fue justo. Pero mira, algo positivo que vino con la intervención. Primero vino la paz. O sea, como en un tablero de jaque mate a los dos bandos. Claro. Quieto. Aquí el que manda ahora soy yo. ¿Quién? Desgraciadamente no fue el que vino. El gobernador Magún no fue ejemplo de honestidad. Porque era un hombre corrupto. Corrupto, no fue el general Good. Fue liberal. Respetó la regla democrática. Lo primero que hizo, puso orden público, convocó a elecciones limpias, que la fueron, y salió electo el general José Miguel Gómez por el Partido Liberal, que fue fundado por el Partido Liberal Nacional. Vicepresidente, el doctor Alfredo Sayas Alfonso, el lingüista mayor que ha dado América Latina. Abogado brillante, preso cuando la guerra de independencia en los presidios de África, y entonces fue el segundo presidente, demócratas, liberales, los dos de la República, bajo el amparo de la segunda, que fue corrupta en el aspecto administrativo, la sinecura, la botella, la lotería beneficiaria, todo aquello, pero útil porque volvió a meter el país en cintura, en el orden público, volvió a reinvertirse en la nación, la economía volvió a prosperar, se mantuvo el desarrollo de la educación, que era fundamental, y el de la economía. Y luego vino un gobierno democrático, porque el gobierno del general Gómez fue un gobierno democrático que también tuvo sus fallas serias. Sí, no, eso lo vamos a tratar en el próximo programa. Pero yo quería aprovechar en los minutos que nos quedan, porque Cuba está en una situación histórica que hay que recomponerla y hay que democratizarla. Y entonces, para los que no conocen estos procesos de la independencia, la intervención americana no fue una intervención negativa. No, al contrario. Fue una intervención que le dio a Cuba ordenamiento, le dio a Cuba ayuda, le dio a Cuba capital. No, y no fue impuesta, fue pedida. Fue pedida. Porque no quería, el presidente Teddy Roosevelt, no, es mala, está la carta, no le acepto la renuncia, resuélvalo usted, ¿qué necesita? Yo lo apoyo. No, imagínate tú. Bueno, profesor, el tiempo con Estrada Palma se nos ha ido. El próximo va a ser igual, va a ser la segunda presidencia de Cuba. El general José Miguel Gómez. Miguel Gómez, que igual, un hombre con un historial tremendo. El primer gran presidente popular, tiburón, le decían. Bueno, pues le agradecemos al profesor Cruz Álvarez su presencia en Cuba y su historia, y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Con mucho gusto estaremos aquí. Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de